A propósito de Rosario, yo creo que son muchas cosas las que tenemos que plantear mucho más allá de lo que nosotros creemos respecto a lo que son los resultados y las lecturas posibles de esta jornada que acabamos de dar. Primero, y lo conversábamos con Rosario en otro escenario, el replanteamiento de los partidos. ¿En el sol de la tarde? Sí. Puedes mencionarlo, ¿eh? El que ustedes no nos mencionen allá. Sin miedo, puede hacerlo lo hacemos permanentemente. Sol de la tarde, tremendo, pero es lo que yo escucho. Bueno, aunque no te mencionen allá. Pero mucha gente piensa ahora mismo que en la derrota de la magnitud de la que se ha dado hay que replantear sobre todo los partidos de oposición. Y ciertamente es así, a la que no ven otra salida, por supuesto, veremos la visión de Rosario, que no sea consolidar, ¿no?, esas alianzas que están precisamente a 2 días, si no hay una prórroga para lo que va a ocurrir el próximo viernes. No hay otra salida, pero aquí hay un dilema y eso lo arrojan también las encuestas. El hecho de, y sé que me escucha Rosario, que Leonel Fernández, por ejemplo, está por encima, su liderazgo, de su partido Fuerza del Pueblo, lo que se da a la inversa en el PLD. El PLD está por encima de su candidato, que es Abel. Entonces, habría que hacer necesariamente esa alianza. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Mucho más allá de los egos y además echando manos de la alianza Rescate RD, que desde mi punto de vista en este momento está en capilla ardiente y frente a un velatorio infame. Y yo pregunto, ¿y el PRM está por encima de la candidatura de Luis Abinader? Luis Abinader está por encima del PRM. Sí. Yo creo que sí. No, pero si está por encima no hay que hacer elecciones. Claro que sí. No, por eso, después de las elecciones, aquí va a tener que hablarse de los partidos políticos como tal. Porque esto es mucho más allá de lo que se ha dicho, de las estrategias que impulsó uno y otro. Paz, estamos haciendo una alfombra para recibir a nuestra politóloga Rosario Espinal. Mira, primero, no se pueden comparar peras con manzanas. Las elecciones municipales tienen una naturaleza, las elecciones presidenciales tienen otra. Por eso hay diferentes niveles de participación. El promedio de la participación en las municipales, tanto en el 20 como ahora, que son los 2 únicos años donde hemos tenido municipales, ha sido de alrededor del 50%. Las presidenciales tienen una participación de un 70% porque levantan mayores pasiones. En este caso fue una alianza sui generis, donde uno de los aliados encabezó la alianza en los municipios más poblados. Hubo una caída nuestra en un municipio muy importante que fue Santo Domingo Este y eso afectó, digamos, la sumatoria de votos en los 2 partidos. Ahora, hay que aprender. La caída fue estrepitosa en la mayoría de los municipios, vamos a decirlo. Si me permiten, adelante, por favor. Hay que aprender a interpretar los mensajes que da la sociedad. Cuando tú tienes un resultado electoral, tú evalúas, te rediseñas. Pero de las 2 maneras, el que triunfa y el que pierde. Correcto. El que triunfa debe también. En el caso nuestro, y lo publiqué en un artículo en el día de ayer con mis reflexiones sobre el proceso, cabe que revisemos la estrategia, que revisemos los mensajes, que revisemos los actores que están en primera línea de la campaña y que revisemos nuestras tácticas electorales. Bien. En el caso del PRM, que entienda y que sepa que el mandato que está recibiendo, también el pueblo, como lo da, lo quita. Sí. Que actúe con prudencia, en el caso del con PLD. moderación y también que sepa. Bueno, el PLD lo sabe. No, y en el caso del PLD. En el caso nuestro, de la oposición, tenemos que evaluar qué tan efectiva ha sido la alianza parcial, si hay que dar pasos más allá en la compactación de las 2 fuerzas, si hay que lograr mayores sinergias. Entonces, esto es simplemente un resultado parcial de un proceso más complejo. Lo más breve. Bien, pero no se me contagie de Ivonne. Bueno, pero yo soy el Recuérdense que tenemos a Rosario esperando y si ustedes se me extienden mucho. Iván Lorenzo anda por ahí también. Porque entonces usted está ahora cerca de Leonel y Leonel también extiende mucho. Vámonos al punto. Estamos en la época del Twitter. Es que usted tiene de 219 caracteres. De un partido político mayoritario, entonces. Pero vamos a hacerlo por segmento. Pero también medio entrevistado. No, vamos a hacerlo por segmento. En este caso. Recibimos a Yulisa Hernández, que se integra a nuestro panel. Yulisa, bienvenida. Gracias. Miren, yo pienso, en primer lugar, saludo la reflexión de Rafi. Me parece muy madura. Y atinada. Y atinada. Sí. Porque el que pasa por un proceso... Poco larga, pero atinada. No tiene la capacidad de autorreflexionar en torno a el fracaso es inminente. Yo creo que esa es la actitud. Creo que esa es la actitud. Hay aquí a quien la matemática no le ha dado. Al PRM le dio. ¿Cuánto sacó el PRM en su convención? Lo sacó ahora.
cada vez que escucho el tema de la abstención, aquí hay que ver quién no fue a votar. ¿Quién no motivó a sus electores a votar? ¿Por cuáles razones? Eso, no, yo no soy bolita mágica, no voy yo a entrar en consideraciones individuales. Creo que los partidos tienen siempre que sacar su mejor gente a votar y salir a buscar su base. Porque cuando están cómodos en la cúpula, se llenan de poder. Sí, se embriagan. Y ese embriagamiento, Iván, no les permite ver hacia abajo. Sí. Lo que me parece fue que definitivamente, porque déjame decirte, yo tengo compromiso con el partido de gobierno, pero yo salí sorprendida de estos números. No por lo que sacó mi organización política, sino por lo que no sacó la oposición. Realmente el trabajo de percepción surtió un efecto, lo surtió. Y creo, no quiero ser tampoco... Creo que realmente ha habido un esfuerzo encomiable por la oposición, sobre todo por la fuerza del pueblo, en hacer un trabajo. Leonel tiene 1 año y pico en la calle, eso es verdad. Eso es verdad. Lo que pasa es que estructurar un partido, simpatía no vota, señores. No vota. Si usted no tiene una estructura. Ojo, estructura en el país completo, de fidelizar el voto, porque el voto hay que gestionarlo. Pero aquí tenemos a una politóloga que con la razón que tiene, ¿verdad?, nos va a instruir. Bueno, y recibimos a Rosario Espinal. Cierto es así, Iván Ruiz. Director, disponga usted para establecer conexión y hablar con Rosario Espinal. Detalles breves de Rosario Espinal en pantalla. Rosario Espinal, ensayista, socióloga, educadora y analista política dominicana. Ella está con nosotros, hablemos con ella ahora, Iván Ruiz. Rosario, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Tiene unos minutos viendo el programa, ¿se mantiene tranquila? Sí, claro. Ahí viendo los opinantes. A propósito de opinantes, queremos saber la lectura de usted como analista política, analista electoral de estas recién pasadas elecciones municipales. Sí, bueno, como yo sé que mi tiempo es limitado aquí, no puedo extenderme mucho. Así que voy a señalar lo siguiente. En este proceso electoral, tanto de febrero como de mayo, hay 2 elecciones. Y no me refiero a que unas son municipales y las otras son presidenciales legislativas. Claro que lo son, en ese sentido diferentes. Pero yo me refiero a que está el proceso electoral entre el PRM y aliados, por un lado, y la oposición por el otro. Todo el que no está en la alianza PRM. Esa es una elección. A ver cómo le va al gobierno en relación con estos grupos de oposición. Esa es una. La otra elección que se está produciendo es entre el PLDismo, es decir, entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. En un dime y te diré de si yo saqué más votos, de si yo saqué más posiciones, de si el liderazgo mío es presidencial, no local, bla, 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 bla. Pero esas son otras elecciones que se están produciendo. Ya que el PLDismo se dividió, ellos han elegido este proceso, o no elegido, la vida le impone a los procesos políticos y sociales cómo se van a ir desenvolviendo. Entonces ellos van a seguir en esa situación y tienen pocos días para decidir cuál es su próximo paso, cómo van a las elecciones de mayo, dado que ya tienen un resultado. Ese resultado de las municipales no puede oscurecerse simplemente diciendo las municipales son diferentes a las presidenciales legislativas. Porque si bien no hay una relación causal de determinación, sí tienden a expresar lo mismo, más o menos, con algunas pequeñas variantes. Entonces, decir, no nos fue bien en una y nos va a ir bien en otra, es muy riesgoso políticamente. Entonces yo creo que para entender lo que está ocurriendo hay que poner esto en el contexto de estas 2 elecciones que se están dando, PRM versus oposición y entre el PLDismo, es decir, entre la Fuerza del Pueblo y el PLD. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que quiero señalar es que las elecciones del 2020
fueron unas elecciones de cambio de gobierno. O sea, el PLD tenía 16 años en el poder, se presentan una serie de complicaciones en los últimos años de gobierno, en el último periodo de Danilo Medina, que la anticorrupción, etcétera, etcétera, y ya comenzó a estructurarse un proceso de salida del PLD después de un largo periodo de gobierno. El 2024 es otro tipo de elección. En el 2024 lo que tenemos son unas elecciones de consolidación del poder, donde el partido que está en el poder busca demostrar el mayor músculo electoral con relación a esa oposición, que para su desventaja, digamos, está dividida, y eso beneficia al PRM. Pero realmente lo que tenemos ahora es unas elecciones de consolidación del poder del partido que está en el poder, como lo hizo el PLD en el 2006, en el 8, en el 10, en el 12, el 16, etcétera. Y duró 16 años en el poder. Entonces, el PLDismo, tanto PLD como Fuerza del Pueblo, yo supongo que lo saben, pero no sé si lo saben, y si lo saben, no se han dedicado a entender mejor lo que eso implica. Es que quizás han creído que esto es temporal, que el PRM no va a aguantar mucho en el poder y que ellos van a volver. Y en esa disputa ya veremos. Sin embargo, el PRM está demostrando una gran capacidad de afirmarse en el poder a pesar de los problemas que puedan haber en el país o que pueda tener incluso ese mismo partido, que eventualmente van a salir, pero que no van a salir ahora, porque el PRM está unificado internamente, está gobernando a partir de la unificación, está gobernando para mantenerse en el poder y tiene candidaturas de relevo. Entonces, no pueden tomar al PRM como si fuera aquel PRD que se divide al doblar de la esquina cada vez que llega al poder. Entonces, esos son los, digamos, los dos planteamientos que yo quería hacer, que son dos elecciones, gobierno versus oposición y PLDismo entre ellos peleando, y que esta es unas elecciones de consolidación del poder, no de cambio del poder ni de declive del poder del partido que está en el poder. De ahí que arrasara en las municipales, y de ahí que lo que se expresó en las municipales muy probablemente se va a expresar también en mayo. Yo creo que no hay que quitarle ni agregarle a eso. Sin desperdicio. Pero Ivonne y Paz quieren hablar. Ah, bueno. No, queremos preguntar, que es distinto. A preguntar. Por supuesto, porque la experta es Rosario. Y el doctor Fiallo, que se integra también. Yo le di tres semanas de vacaciones, así que... Al doctor. Rosario, Okay. Con esa descripción que usted hace respecto a la consolidación, en este caso del partido oficial, y la fragilidad aparente de los partidos de oposición, mucho más allá de las elecciones de mayo, ¿va a afectar la fragilidad del sistema de partido? ¿Cómo quedaría? Que es una preocupación, por lo menos para mí. Sí, esa es una pregunta muy interesante. Mira lo que ocurre. En casi toda América Latina los sistemas de partidos han colapsado, no en la República Dominicana. Ahora bien, ese sistema de partidos cojea y ha estado funcionando con una especie de pata y media. Vivimos un periodo de larga duración de reinado del PLD. ¿Por qué? Porque era el único partido consolidado. El Partido Reformista se pasó 20 o 20 y pico de años en declive. Cada vez que había, sobre todo después de la muerte de Balaguer, o sea, comenzó con Balaguer vivo, pero después de la muerte de Balaguer, en cada coyuntura electoral, los reformistas se dividían porque se dedicaron a buscar posiciones de poder en vez de fajarse a reconstituir su partido. Entonces el reformismo se fue a pique y el PRD se dividió en el 2013. O sea que el PLD gobernó a sus anchas con una oposición, el reformismo dividiéndose Divide y en cada vencerás.
Sí, pero ellos se dividían. El PLD contribuía cuando podía, Correcto. pero eran procesos internos del reformismo y del PRD que ayudaban al PLD. Y esa es parte de la explicación de por qué el PLD duró 16 años en el poder. Ellos estaban unificados y la oposición dividiéndose. ¿Qué pasa ahora? Que es lo mismo, pero con el nuevo actor en el gobierno llamado PRM. El PRM, que sale de la división del PRD, era el bateador emergente que estaba, o lanzador emergente, que está calentando el brazo, como dicen en béisbol, entra en la coyuntura de declive del PLD y llega al poder. Y por eso estas son las elecciones de prueba del PRM, de consolidación en el poder. Ahora, es posible que el sistema partidario dominicano siga funcionando igual a como funcionó durante 16 años de PLDismo, excepto que ahora con un nuevo partido dominante. Es posible, yo no lo sé todavía, pero es posible. La otra posibilidad es que el PLDismo, cuando yo hablo del PLDismo estoy hablando de PLD Fuerza del Pueblo, porque esa es la misma franja político-electoral. La otra posibilidad es que el PLDismo entienda que para volver al poder necesita reunificarse y necesita buscar una estrategia de reunificación. Si el PLDismo por arte de magia logra eso, y digo por arte de magia porque no han dado pie con bola todavía, pero si el PLDismo logra entender eso de ambos lados, PLD Fuerza del Pueblo, entonces podríamos volver al otro modelo que es el que ha predominado históricamente en la República Dominicana, que es dos fuerzas político-electorales, un bipartidismo operando fuertemente. Bien. Mientras eso no ocurra, el PRM tiene muchas posibilidades de reproducir lo que hizo el PLD. O sea, que la fortaleza del PRM depende en buena medida de la división del PLD y de su capacidad o incapacidad de buscar una fórmula de reunificación. Gracias, Rosario. Yo sé qué pasa, Alberto, todos tienen preguntas, pero estamos overtime, sobre el tiempo. ¿Sabe qué reflexión yo saco? Rosario está diciendo algo muy importante, sobre todo al partido que está en el poder y que está en un posicionamiento, está en su tiempo, porque el PLD duró 16 años corrido de gobierno. Pero ¿qué ocurre? Ahora mismo el PRM está unificado, bien, porque el presidente está bien posicionado y se repostuló, se está repostulando, ¿no? El pueblo habrá de sí o no de que sea una reelección, pero por lo pronto él se está repostulando. Pero después que, en el caso hipotético que el presidente gane, ¿no? Esos 4 años, ya el presidente no puede optar por más. Vamos a ver entonces si esa unificación se mantiene cuando el avispero se suelte. Gracias a Rosario Espinal. El show sale para todos en breve. Aquí está Iván Lorenzo.